22º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras tradiciones, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos, entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra de Dios. Muy buenos días. Es día de que nos despertemos y que estemos muy atentos a lo que Dios quiere decirnos. El día de hoy seguramente vamos a ir a misa. La pregunta es, ¿y por qué vamos a misa? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? ¿Por superstición? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros vayamos a misa? ¿Qué es lo que nos mueve ir a misa? ¿La fuerza de la rutina, la fuerza de la tradición? ¿O nos mueve el impulso interior del amor? Hoy en el Evangelio se va a hablar de eso, de las tradiciones, de las cosas externas y de lo que debiéramos de mirar con más cuidado, nuestro corazón. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado. No comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». ¡Wow! Sí que es un texto muy claro y muy fuerte el día de hoy. Y digo, el día de hoy, como cualquier época, porque en cualquier época estamos rodeados de muchas tradiciones, ya sean tradiciones
sociales, ya sean tradiciones de un pueblo o ya sean tradiciones familiares o incluso personales. Habría o cabe la importancia de preguntarnos si la tradición es buena o no. Jesús no está evaluando la tradición. Hay que leer con cuidado el Evangelio. Jesús no está diciendo que está mal lavarse las manos. Lo que Jesús está poniendo el énfasis es de que pareciese que hay un distanciamiento entre la tradición y el corazón de las personas. Eso está muy claro cuando Jesús cita el texto del Antiguo Testamento. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El problema no es honrar a Dios con los labios. El problema es de que el corazón no lo hace. El problema no era que se siguieran o no las tradiciones. El problema era de que se había hecho a un lado el corazón, el amor para cumplir las tradiciones. Por ejemplo, la tradición, pues en general es algo muy bueno. Es muy bueno cuando la tradición enriquece la cultura, cuando la tradición nos ayuda a tener raíces históricas de quiénes somos, cuando la tradición incluso nos ayuda o nos brinda una identidad. Un pueblo que no tiene tradiciones fácilmente se diluye y pierde sus raíces, pierde su identidad. En cambio, cuando hay una tradición firme, es más claro el saber quiénes somos. Y contestando esa pregunta, sabremos a dónde queremos ir. Pero si no hay tradición, si no hay raíz, si no hay cultura, estaremos muy vacíos. El problema es cuando nuestras tradiciones no tienen una razón de ser, o cuando las tradiciones ocupan el lugar de lo más importante, que en este caso sería el valor y la dignidad de la persona, que es ahí donde Jesús pone todo el énfasis. Yo sé que en otro momento te platiqué mi experiencia con el Padre Pablo, un hombre a quien considero un santo, que ya goza de la presencia de Dios. Pero recuerdo, y los que me conocen o que me conocían desde muy joven, cuando iniciaba yo los caminos de la fe, a mí me apasionaba mucho el tema de la liturgia. Yo podía saber todas las rúbricas de hacia dónde tenía que estar orientada la iglesia desde su construcción, cuántos escalones tenía que tener el altar de elevación, con qué pie tenía que subir el sacerdote, cuántas velas tenía que haber en una misa cuando es una misa ordinaria o cuando es una misa solemne o cuando el obispo está presente. Yo tenía tantísimas normas, sabía las normas, los detallitos, que muchas ni siquiera estaban escritas propiamente en el misal romano, sino que se consideraban buenas. Y otras tantas que yo agregaba a las personas. Cuando un lector tenía que acercarse a leer, yo le marcaba muy bien cómo tenía que juntar sus pies, cómo tenía que hacer reverencia, la posición de las manos, e incluso hasta las mujeres. Les llegué a sugerir que el cabello lo tenían que tener totalmente recogido para atrás en estilo de diadema. Yo tenía muchas normas. Y fue el Padre Pablo el que me enseñó a darme cuenta de que yo me enfocaba más en lo exterior en lugar de lo importante, el interior. El Padre Pablo, después de observarme varias veces, se acerca y me pregunta, oye, ¿verdad que a ti no te gusta la liturgia? Y yo me sorprendo y le digo, no, Padre, todo lo contrario. La liturgia a mí me fascina, me encanta, es uno de mis temas favoritos. Y él me dijo, no, yo creo que no. Porque cualquier falla, cualquier error que suceda en la liturgia es suficiente para que tú te distraigas y ya no te enfoques en lo que verdaderamente es importante. Eso me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta que en dónde estaba poniendo yo el énfasis, en la tradición o en el significado. Si yo sé que lo más importante es lo que está sucediendo en el altar, por consecuencia, todas las demás normas de dignidad de la liturgia se van a dar. Pero en cambio, a mí particularmente, el enfocarme tanto en todas las demás normas exteriores de la liturgia me estaban haciendo que me perdiera lo más importante. El día de hoy que soy sacerdote, he tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía con muchísimos diferentes grupos, con diferentes carismas. Desde la misa ordinaria en silencio en la parroquia, desde las misas en los retiros, particulares retiros de jóvenes, de matrimonios,
Y misas carismáticas en donde entramos con alabanza, brincos, panderos, guitarras, alzamos las manos, oramos en lenguas, gritamos, qué sé yo, alabamos a Dios. Como también he tenido oportunidad de celebrar la misa tridentina, es decir, la de espaldas al pueblo en latín, donde el sacerdote no puede extender más las manos y donde hay muchísimas rúbricas, la he podido celebrar. Y también he podido celebrar la misa en monasterios, donde abunda el silencio. Y una vez alguien me preguntó, padre, lo he visto celebrar la misa con tantísimas espiritualidades diferentes, que ¿cuál es la misa que más le ayuda a usted para acercarse a Dios? Fue una pregunta muy importante. Y creo que la respuesta no está en las cosas de afuera, no está en las expresiones, está en realidad en el interior. Porque tanto puede ser muy externo el estar gritando y alabando a Dios y alzando las manos y cantando aleluya. Puede ser algo muy externo, solamente de los labios, como dice Jesús, y el corazón lejos. O puede ser como las misas en latín, mucho incienso, que puede ser que solamente sea el aroma y el corazón lejos. O pudiera ser como en las misas en los monasterios, en silencio, entre los monjes, que solamente se escucha una campana o cosas por el estilo y abunda el silencio. Y pudiera ser que me estuviera durmiendo y mi corazón simplemente vacío. Es que no son las cosas de afuera, es lo que hay en el corazón. Y por eso Jesús termina diciendo, hay que mirar el corazón. Porque si nos quedamos solamente con las cosas de fuera, corremos el riesgo de estresarnos, de vaciarnos y simplemente no tener nada. Hoy, ¿por qué vas tú a misa? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Porque si sabemos que lo más importante es el amor, la dignidad, la vida, entonces las tradiciones que nosotros tengamos o hagamos o creamos van a estar en sintonía con lo que nosotros creemos es lo más importante, el valor, la dignidad, la vida. Pero en cambio, si yo me preocupo tanto por las cosas externas y por lo que considero que son los derechos y las obligaciones, y se me olvida lo que es la persona, entonces quedo como un hipócrita. Me preocupo más por las leyes que por la persona. Y es ahí donde Jesús quiere poner el énfasis. Es importante que meditemos y que nos demos cuenta que así como Dios nos ama por quienes nosotros somos y no por nuestro exterior, así también nosotros deberíamos de acercarnos más a nuestros hermanos por el interior y no por el exterior. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que mira los corazones y nos llama por nuestro nombre, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la mejor oración? ¿La que se realiza en una catedral preciosa o la que se realiza en una capilla a las afueras de una ciudad? No, esa pregunta está equivocada, porque la mejor oración no depende ni de la catedral ni de la capilla. La mejor oración depende del corazón. No nos vaya a pasar lo que aquella abuelita le dijo a su nieta, que tenía una nieta muy vanidosa y muy amargada. Y aquella nieta grosera y respondona, un día se estaba maquillando y la abuelita la vio y la miró con ternura y le dijo, ay, mija, si tan solo pudieras maquillar tu corazón, te verías más bonita. Hoy no nos preocupemos por el exterior, más bien preocupémonos por lo que guardamos en nuestro interior. Que tengas un excelente día.